iniciar acá. Entonces, hay unas cosas que ustedes deben tener presentes con esto. Bueno, la señal de error de una neurona está dada, pues lo que nosotros sabemos, la diferencia entre quién, la deseada y la esperada. Allí no hay ningún cambio, el error es la deseada menos la esperada. Y ahora, se toma el error de una capa como el error de cuadrático medio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el error cuadrático medio en cada capa, ¿sí? Entonces tenemos que probar todos los patrones y eso nos da un error cuadrático con todos los patrones en una capa dada. Por ejemplo, en la capa de salida, pues sería un medio, esta es la capa de salida, un medio como la sumatoria de esto elevado al cuadrado, ¿sí? Este es el error elevado al cuadrado, ¿sí? El error cuadrático medio. Entonces calculamos el error cuadrático medio de la capa de salida, ¿sí? Efectivamente calculamos eso, o sea, con todos los patrones. Luego, ¿cierto? Bueno, el error global de toda la red, donde M es el conjunto de capas, sería un medio por la sumatoria de capas, ¿cierto? Por la sumatoria de, o sea, por cada una de las capas por el error cuadrático medio. Eso lo vamos a ver con más detalle. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos ya el error general, ¿cierto? El error general, tomémoslo como el error cuadrático medio, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? Calculamos la derivada de eso la derivada parcial de eso de acuerdo a cada uno de los pesos de la capa de salida. Entonces, cogemos este error, ¿cierto? Este error que está escrito en términos de TJ y Y sub J, y lo vamos a derivar, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos sale? Al derivar eso, ¿cierto? Nos va a salir que el error de un peso dado es menos la diferencia T menos Y, que sería TJ menos Y, por F' en la entrada neta. ¿Qué es F'? La derivada de la función de activación por la entrada neta en esa neurona. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, estamos en esta neurona aquí, estamos trabajando. Bueno, dado que tengo problemas técnicos con el editor, entonces voy a mostrarles en Paint. Listo. Entonces, vamos a hacer esto. Lo voy a mostrar paso a paso cómo se hace esto. Bueno, entonces vamos aquí y vuelvo a Paint. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a hacer acá? Espera un momento, cambio la ventana. ¿Dónde está Paint? Aquí está. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya acá me deja escribir. Entonces, ustedes tienen acá, ustedes meten una señal cualquiera, ¿cierto? Por ejemplo, 0, 1, 2, bueno, 0, 1, 0, vamos a trabajar las binarias. Y pues usted esperaba la salida, por ejemplo, 1, 0, 1, ¿cierto? Y pues le salió 3 ceros, ¿sí? ¿Qué pasa con este primer caso, ¿cierto? Entonces, aquí hay un error, ¿cierto? Aquí hay un error. Entonces, el error sería, pues la esperada 1 menos la obtenida. Entonces, el error es de 1, ¿cierto? ¿Qué pasa? Luego lo probamos con el siguiente patrón, 1, 0, 1. Entonces, la salida era 0, 1, 0. Entonces, aquí me está dando que, por ejemplo, la salida, digamos que es la misma, entonces pues no hay ningún error, 0, 0. Entonces, ¿qué hacemos? Esto lo le damos al cuadrado y lo vamos sumando. Y al final obtenemos un error propio de cada una de estas neuronas, un error cuadrático medio, ¿cierto? Un error cuadrático medio y un error cuadrático medio, ¿cierto? Y lo que hacemos es sumar para un error total de la capa, un error cuadrático medio de toda esta capa de acá. Voy a agrandar un poco el lápiz. Y creo que acá puedo cambiar de color. Un momento, muevo esto para la otra ventana. Listo. Y acá, entonces, tenemos un error de la capa, ¿cierto? Un error propio de la capa. Vamos a ver si acá me funciona. Un error propio de la capa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar cómo actualizamos estos pesos que van aquí, ¿cierto? Por ejemplo, WX, bueno, WY. Entonces, de acuerdo a esto, muchachos, hacemos la derivada de ese error total. Sacamos la derivada de ese error total por ese peso WX. Al hacer esa derivada, únicamente vamos a trabajar ese peso. Entonces, eso tiene la característica de que, como esto está escrito en términos del peso, las derivadas parciales que tienen que ver con los otros pesos, entonces se vuelven cero. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos que vamos a hacer esto, el factor de aprendizaje, ¿cierto? Por el error, ¿cierto? Por este error cuadrático, ¿cierto? Por F', ¿cierto? De la entrada neta. Entonces, ¿quién es la entrada neta? La entrada neta es la sumatoria de todas estas señoritas. Entonces, calculamos la derivada de la función de activación y lo evaluamos sobre la entrada neta. Y este va a ser nuestro cambio. Pues la derivada y este va a ser nuestro cambio. Vamos a coger el peso X y le vamos a poner esto, voy a llamarlo delta W.
Entonces sería Wx más delta W. ¿Sí? Es parecido a la regla del perceptron que nosotros hemos manejado. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en este punto. Es un poco más complicado, ¿cierto? Es un poco más complicado, pero realmente no es que vaya a ser más complejo de lo esperado. Bueno, un momento cambio la ventana acá. Toca jugar así, muchachos, porque eh, no esperaba tantos problemas. Bueno, entonces acá esto es lo que hace. Bueno, entonces voy a poner acá este slide, que quede claro cómo funciona. After. Y bueno, voy a ponerlo acá. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces el algoritmo va a propagation. Bueno, entonces yo hago esta parte, muchachos, acá. Yo hago esta parte. En un momento abro una cosa por acá. Hago esto, ¿cierto? Y básicamente calculo ese error que ustedes ven acá. No, se me perdió el... ¿Dónde está el mouse? Uy, esto tiene un poco de problemas. Vamos a ver, aquí está el mouse, pero el mouse se pierde acá adentro. Ah, sí, el mouse se pierde acá adentro. Listo, no hay problema. Entonces lo que ustedes ven allí, ¿cierto? Es el error por f' de xj, ¿cierto? Eso es lo que va a pasar allí. Y vamos a utilizar la función sigmoide. ¿Por qué? Ya les voy a mostrar por qué. La función sigmoide tiene algo muy interesante. Podemos decir, debe estar por acá. La función sigmoide, la función sigmoide, bueno, no lo tengo acá, pero no importa. La función sigmoide tiene una cosa muy interesante. Aquí está. En la función sigmoide, muchachos, tiene la característica de que la derivada de la función sigmoide se escribe en términos de ella misma. Es muy, muy interesante y por eso se utiliza. La función sigmoide es 1 dividido 1 más exponencial de menos la entrada neta, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver acá si puedo trabajar. Me va a tocar... Un momento yo hago una cosita. A ver si logro cuadrar esto un poco porque me está como dañando un poco la clase. Bueno, vamos a ver. Entonces voy a cerrar esto y voy a volverlo a ver. Vamos a ver si me deja escribir. Un momento, a ver si me deja. No, parece que no me va a dejar, creo. Ay, qué canfle. Bueno, la vida no es ¿cómo decirlo? No siempre es como uno quiere. Bueno, entonces voy a defenderme entonces con las dos cosas. Bueno, seguimos por acá. Bueno, entonces voy por acá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer, muchachos, es calcular el error de la salida y vamos a hacer esta regla con la derivada. Entonces les voy a mostrar paso por paso en el Google Colab. Entonces voy a abrir el Google Colab acá. A ver, yo lo tengo acá, el Google Colab. Bueno, entonces esto no me interesa mucho. Entonces creo que en el Google Colab quedará mejor explicado. Bueno, entonces aquí debo lanzar lo que es el Google Colab. Acá, listo, perfecto. Bueno, entonces hay varias cosas que ustedes deben tener presente de este caso, ¿cierto? Entonces lo primero que hay que importar, entonces hay que importar numpy, acnp, importar matplotlib.pyplot, plt y importar matplotlib. O sea, voy a usar esa librería para precisamente pues graficar pues cómo evoluciona el error y pues para que ustedes se den cuenta de esto cómo está trabajando. Muy bien. Entonces lo primero que voy a hacer es definir la función de activación, ¿cierto? Entonces, la función de activación es la sigmoide. Entonces, la función sigmoide de x, ¿cierto? Pues ¿qué va a hacer? Retorne. Entonces, ¿qué es? 1.0 dividido 1.0 más exponencial, ¿cierto? np.exp elevado a la menos x, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vamos a hacer acá. Y la derivada, ¿cierto? La derivada de la función sigmoide pues tiene una característica, que la derivada de la función sigmoide, ¿cierto? Se puede escribir en términos de ella misma. Entonces, dado pues que no tengo a mi disposición como mucho el lápiz,
Entonces, bueno, función sigmoide. Aquí debe estar. Entonces voy a utilizar el artículo de la Wikipedia, ¿cierto? Para mostrarles cómo se escribe la derivada, ¿cierto? Para mostrarles a ustedes. Entonces, la derivada de la función sigmoide, ¿cierto? Es muy sencilla. Ustedes, bueno, la función sigmoide es e1 más e a la menos x, ¿cierto? Y miren, ella tiene una propiedad muy interesante, es que la derivada, ¿cierto? Es e a la menos x dividido 1 más e a la menos x al cuadrado. Y esto puede escribirse como la misma función multiplicada por 1 a la misma función. Es decir, podemos usar la misma función de activación para calcular la derivada. Por eso es que se utiliza principalmente para estos problemas, porque es que es muy útil, porque por la derivada se escribe en términos de ella misma. Entonces, voy a escribir, bueno, esta es la función sigmoide, y voy a escribir la derivada. Entonces, la derivada es sencillamente retorn sigmoide de x por 1.0 menos sigmoide de x, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer en este punto, ¿sí? Bien, hasta ahora todo está entendido, muchachos. ¿O alguna duda de lo que he hecho hasta este punto? Sí, señor, muy claro. Listo, vale, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es básicamente generar el algoritmo de propagación hacia atrás. Momento que aquí yo tengo una pequeña ayuda para eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, vamos a definir la neurona, ¿cierto? Entonces, vamos a definir una arquitectura de red neuronal de la siguiente manera. Voy a poner una arquitectura bastante sencilla. Vamos a colocarlo acá, ¿cierto? Voy a colocarlo acá. Perdón. Vamos a colocarlo acá. Un momento cambio la suite de grabación a esa ventana de Paint. Aquí la tengo. Entonces vamos a diseñar una red de la siguiente manera. Vamos a suponer 3 entradas, ¿sí o no? Vamos a suponer 3 entradas. X0, X1 y X2, ¿sí o no? Vamos a poner 3 entradas, normal. Bueno, yo voy a hacer una arquitectura arbitraria de esta manera. Con 3 neuronas de entrada, ¿cierto? En la capa oculta 1, tiene 3 neuronas. La capa oculta 2, ¿cierto? Va a tener 2 neuronas. Y finalmente la neurona de salida. Esta es la salida. Y las entradas pues vienen siendo los X. X0, X1 y X2. Entonces vamos a hacer esto. Recuerden pues que todo esto viene conectado de esta manera. Todos con todos. Viene conectado pues de esta manera. Muy bien. Y vamos a propagarlo de esta manera. Bueno, esto viene así. Ah, bueno, son 3, ¿no? Esto viene así. Esto viene así. Y esto viene así. Lo primero que nos toca hacer es la red neuronal, ¿cierto? Es lo primero que nos va a tocar hacer. Entonces, dado esto, me devuelvo acá, ¿cierto? Entonces, neurona. Entonces, la neurona, ¿qué va a recibir? La neurona va a recibir una entrada, ¿cierto? Pesos, capa oculta 1, pesos o capa, voy a ponerle pesos, capa oculta 1, pesos, capa oculta 2, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer acá. Estas redes pueden tener umbral o no tener umbral, ¿cierto? Si tienen umbral, entonces tiene esta característica. Eso ayuda un poco en el entrenamiento. Ustedes pueden elegir incluirlo o no. Que acá va a haber otra entrada que siempre se asume como 1, ¿cierto? Cada una de estas capas tiene una entrada que siempre se asume como 1 y aquí hay un peso asociado. ¿Listo? Aquí hay un peso asociado. Eso en algunos problemas ayuda a regular. Si por ejemplo la red nos diverge, es decir, que los pesos van hacia infinito, es conveniente agregar este umbral. Bien, entonces, sigo por acá. Entonces, vamos acá. Tengo pesos capa ocultados. Bueno, no necesito nada más. Entonces, vamos a ver salida, capa 1, capa 0, capa 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la salida de la capa 1? np.dot, cogemos la entrada y los pesos, qué pena, pesos, capa oculta 1 y lo multiplicamos por la traspuesta de la entrada, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos los pesos, la salida de la capa oculta 1.
Luego tenemos la salida de la capa ocultados, ¿cierto? La salida de la capa ocultados sería np.dot, ¿cierto? De la salida de la capa ocultados sería np.dot de pesos, capa ocultados, ¿cierto? De np.transpose de la salida de la capa ocultado, ¿cierto? Recuerden pues que la entrada de la capa ocultados es la salida de la capa ocultado. Y bueno, y retornamos eso, salida ceros. Muy bien. Entonces, muy bien. Vamos a ver, hay una... listo. Muy bien. Entonces, acá vamos a meter otra celda de código y vamos a probar esa neurona. Por ejemplo, neurona, pongamos tres entradas, 1,00. Bueno, vamos a utilizar np.array, ¿verdad? Estamos trabajando en np 1,01, ¿cierto? Los pesos. Entonces, como los pesos de esta, ¿cierto? Son tres neuronas de entrada, perdón, son tres datos de entrada y dos neuronas, entonces vamos a tener que hacer una matriz de dos filas y tres columnas. Dos filas, cada fila corresponde a una neurona y cada columna corresponde a una entrada. Como en este caso tenemos una entrada de tamaño 3, necesitamos formar una matriz de tamaño 2×3. Entonces tenemos los pesos de la primera, 0.5, 0.8, pongamos, menos 1.2, y esto es una matriz. Primera neurona y segunda neurona. np.array de la segunda neurona. Entonces, de la segunda neurona sería, por ejemplo, 0.4, 0.5 y menos 0.2. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí ya tengo los respectivos pesos. Esta es de la capa oculta 1. Ahora, como nosotros tenemos tres neuronas, perdón, son tres neuronas, qué pena. Entonces son tres pesos, son 3×3. Bueno, como son tres neuronas, es 3×3. Esto no es necesario, básicamente. Bueno, esta es la entrada. Estos son los pesos, ajá. Y aquí voy a cerrar. Listo, me falta cerrar ahí. Me falta cerrar acá. Listo, ahí estoy cerrando bien. Y me falta la última neurona, ¿verdad? Que es 3×2. Y luego tenemos los pesos de la neurona 3. 0.4, 0.2, 0.1. Listo, ahí ya tenemos los pesos de la primera capa. Ahora, los pesos de la segunda capa, ¿cierto? Pues miren la arquitectura. Como acá tenemos, de 3 hacia 2, entonces vamos a tener 3 columnas y 2 filas. Cada columna, como de nuevo, corresponde a una entrada. En este caso, a una de las salidas. Como son 3 salidas de la primera capa, entonces pues vamos a hacerlo de esa manera. Y sería 2 neuronas, una fila por neurona, ¿cierto? Una fila por neurona. Entonces sería una fila por neurona. Entonces, pues voy a aprovechar que tengo esto. Y básicamente es quitar una fila. Bueno, vamos a quitar una fila. Creo que hay errores de paréntesis, pero bueno, los corregiré. Muy bien. Entonces voy a mirar. Este np.array debe cerrar aquí. Hay un error allí. Y este np.array cierra allí, lo que es correcto. Y este, que es los pesos de la capa ocultados, cierra allí, lo que es correcto. Y bueno, creo que faltaría uno más para cerrar el total. Bueno, entonces la salida de la neurona, ¿cierto? Sería igual a eso. Bueno, vamos a ver si ejecuta todo. Bueno, pareciese que estuviese bien. Vamos a imprimir la salida. Miren, esta es la salida. ¿Por qué nos da 2? Porque hay 2 neuronas en la capa, de, bueno, ocultado, capa de salida. Ahora, bien, hay una cosa adicional que nos falta, como hay dos capas ocultas, ¿cierto? Debe hacer la precisión y yo quiero una sola salida, ¿cierto? Miren acá que yo quiero una sola salida, ¿sí? Entonces, falta agregar los pesos de aquí, ¿cierto? Y la salida, ese es el pedazo que me falta. Entonces, los pesos de la capa de salida, ¿cierto? Los pesos de la capa de salida, entonces voy a hacerlo de esta manera. Entonces, los pesos de la capa de salida, entonces, pesos es... Entonces, ¿cómo hago eso? La salida, ¿qué sería igual? La salida es igual, ¿cierto? Como los pesos son de una neurona, yo quiero que salga una sola salida, como es una neurona, entonces sería np.dot ¿de qué? De pesos capa de salida, coma, ¿cierto? Pesos capa de salida con la traspuesta de la salida de C2. De la salida de C2. Es CS, es capa de salida, pesos CS.
Peso CS, sí, tiene toda la razón. Peso CS. Y bueno, acá tengo la salida. Listo. Y bueno, acá me falta meter los últimos pesos, que sería np.array. Dado pues que son dos neuronas apenas y tengo una neurona nomás en la capa de salida, sería una matriz de una fila y dos columnas. Entonces np.array de, por ejemplo, menos 1.3, 0.2. ¿Listo? Entonces aquí ya debería de darme. Vamos a volverlo a ejecutar. Si hay algún error, pues lo corregimos. A ver. Creo que es un error de paréntesis. A ver. Sí, es un error de paréntesis. Bueno, a ver. Creo que aquí hay un error adicional. Es que debo cerrar este array aquí. Miren, no lo he cerrado. Y acá sobra un paréntesis. Se me había ido. Bueno, la salida es eso, ¿cierto? La salida es eso. Recuerden que la función sigmoide varía entre menos 1 perdón, entre 0 y 1. Aquí hay algo que tener presente. En este tipo de algoritmos, muchachos, dado que vamos a calcular el error, las salidas deben ser estrictamente positivas. Si ustedes colocan una entrada negativa, perdón, una salida negativa, van a tener el problema de que la función les va a diverger. Porque cuando es un error negativo, el error negativo él lo toma como si estuviera acercándose. Y realmente muchas veces uno se puede alejar por la izquierda o hacia el lado negativo, o uno se puede alejar por la derecha en la función sigmoide. Entonces hay que tener mucho cuidado y las salidas deben ser estrictamente positivas. De hecho, la función sigmoide nos garantiza de que la salida siempre es positiva. Entonces, aquí hicimos la propagación hacia adelante. O sea, aquí construimos la neurona, ¿cierto? Que yo les indiqué, esta neurona que ustedes ven acá, la construí. Y bueno, entonces vamos a empezar a implementar el algoritmo. Pero antes de empezar, ¿hay alguna duda de esto? De cómo construirla. Porque la tarea va a ser construir algunas de estas y probar. ¿Hay alguna pregunta? Pues hasta ahí, profe, por el momento yo no tengo. No hay ningún problema por el momento. Ok. No sé, alguien, no sé, no hay problema si me dicen, no, es que no entendí, no hay problema. Se nos cambia la sigmoide y nos toca calcular la derivada y si tendríamos problemas. Ajá, ya. Sí, no, lo que pasa es que la derivada, ¿cierto? La derivada, lo interesante de la sigmoide es que yo sencillamente escribo la derivada en términos de la misma función. Por eso es que se usa, ¿sí? Porque normalmente uno no tiene que calcular la derivada. Sencillamente uno sabe que la derivada de la sigmoide es la función por, entre paréntesis, 1 menos la función evaluada en x. Y ya. Entonces, por eso es que se usa, porque la derivada no hay que hacer complique, simplemente aplica esta operación con la misma función y ya está. Bueno, entonces vamos ahora a implementar el algoritmo de backpropagation. Entonces vamos a coger estas cosas con calma, muchachos, porque de pronto este ejercicio me va a tocar hacerlo repartido. Entonces, vamos a ver si alcanzo en esta hora. Si no, pues lo terminamos la próxima clase. Ningún problema. De todos modos, la otra clase yo empezaría con esto también. No se preocupen. Bien. No, profe, pero suave, suave, vaya. Sí, voy Dándole suave, tranquilos. Como les digo, sí, o sea, no estoy tan habituado a cursos tan cortos, pero no, tranquilos. Voy a estar yo también. No va a pasar la olla, tranquilos. Bueno, entonces vamos a implementar este algoritmo de backpropagation con ternura, como dice la gente, ¿cierto? Entonces, vamos a implementar de backpropagation, ¿cierto? Bueno, cosas que uno necesita, ¿cierto? Necesita pues lo del factor de aprendizaje, ¿cierto? Que les mencioné, pues es eso de que regula qué tanto nos movemos. Vamos a tener un error, ¿cierto? Un error porque pues realmente son datos que ya uno es muy difícil llegar a cero. Entonces uno dice, bueno, si el error es menor a tanto, uno dice pues ya es con prueba, no conociendo los datos. Vamos a tener unas entradas. Profe, qué pena. ¿Será Dígame, que puedes poner esa fórmula de backpropagation ahí al lado para nosotros ir viendo cuáles son esos parámetros que van entrando? Ah, Porque vale. tú, por ejemplo, ya te lo sabes de memoria, pero nosotros todavía no, entonces no va a Tranquilo. entender. Bueno, el algoritmo, ¿cierto? Voy a usar comentarios porque es que hoy no me está trabajando muy bien el sistema. Ahorita que termine la clase voy a reinstalar esto y si no, voy a reinstalar Windows. Bueno, pues la otra semana no pasa esto. Bueno, entonces, el algoritmo, ¿cierto? Recibe, ¿cierto? Entonces voy a hacer comentarios. Lo que pasa es que, miren que me hace problema tan maluco. Bueno, entonces no sé si alcanzan a ver ahí. ¿Alcanzan a ver ahí? Muchachos. Sí, sin problema. Sin Yo problema. veo. Vale, Sí, el sí, factor de señor. aprendizaje, ¿cierto? Es qué tanto
permitimos, qué tanto se permite el cambio en los pesos, ¿cierto? Recuerden que la regla es WT es igual a ese factor de aprendizaje E, ¿cierto? Que yo lo llamo E, por el error, ¿cierto? De la capa, por F' de la entrada neta, por F' de la entrada neta, básicamente, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Creo que el programa es que está fallando muchísimo. Vamos a ver. Vamos a ver si ahí arranca. Listo, vamos a ver acá, para que volvamos. Bien. Vamos a ver si está escribiendo bien así. No, miren. Ni siquiera ya me escribe. Eso se dañó. Bueno, entonces en el algoritmo de propagation, entonces vamos a hacer esto por capa. Entonces, bien. Empezamos, ¿cierto? Empezamos acá. Vamos a empezar acá. Voy a cambiar la grabación acá para ubicar a los que no han podido venir. Pero un momento. Voy a cambiar aquí la pestaña a este. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el error, ¿cierto? O sea, lo primero es, no hay que hacer nada extraño. Sencillamente empezamos a evaluar la red neuronal, ¿cierto? Evaluamos la red neuronal y calculamos el error en un patrón dado, o sea, en una entrada. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos acá al Google Colab. Ustedes tienen, ¿cierto? Que no les he dado acceso a este Google Colab, ¿cierto? ¿O sí? A ese que creo ahorita, ¿no? A ese que Todavía no lo ha compartido. Vale, entonces dame un segundo. A ver, un momento. Esto está más raro. A ver, listo. Vamos a ver, lo muevo, lo maximizo. Ahora ya no me está mostrando en la grabación, me está mostrando esto. Oiga, sí que ha sido un día golpeado para mí. Qué pena con ustedes, muchachos. A ver. Bueno, no quiero. A ver. Ya, ahí ya me cogió. Bueno, entonces, lo primerito que vamos a hacer, bueno, vamos a escribir esto. Entonces, viene el factor de aprendizaje que tanto se permite. Entonces, la regla, pues ustedes saben que la regla de actualización es esta que ustedes ven acá, ¿cierto? Bien, por F' de neta, listo, por F' de neta por XJ. Bien, la neta es la entrada total que recibe la neurona. Y lo multiplicamos por XJ. XJ es la entrada que nosotros estamos actualizando. Bien, el factor de aprendizaje. Luego viene, ¿cierto? Luego viene lo que es el error, ¿cierto? Que es un valor de error que permitimos, ¿cierto? Luego las entradas, ¿cierto? Pues sería el conjunto de entradas que se van a trabajar. ¿Verdad? Entonces les voy a compartir acá. Editor. Copiar. Listo. Entonces se los voy a mandar al Zoom. Aquí está el Pero le chat. dio permiso a los de la universidad, ¿vale? Sí, otra vez. Ay, ya. Sí. Entonces ya cambió eso. Cualquiera con el link. Problema de trabajar con correos institucionales, muchachos. Bueno, entonces tenemos las entradas, luego tenemos las salidas, ¿cierto? Las salidas pues que nosotros esperamos, son las salidas esperadas. Entonces por ahora vamos a tener eso en nuestro... bueno, también podemos tener otro criterio de parada que es el máximo de iteraciones. Entonces podemos tener un máximo de iteraciones, o sea, el número máximo de iteraciones que permitimos, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, vamos a empezar a calcular esto. Entonces, vamos a empezar con los pesos de la capa oculta 1. Entonces, pesos capa oculta 1. Entonces, sabemos que los pesos, como tenemos 3 neuronas de entrada y 3 entradas, entonces sería una matriz 3 por 3. Entonces sería, ¿perdón? ¿Alguien va a decir algo? No. 2 por np.random.ran, ¿cierto? Entonces es una matriz de tamaño 3 por 3 y le restamos 1. Con eso tenemos una matriz cuyos pesos, si ustedes pueden observar, miren acá, cuyos pesos es de esta manera. Miren acá, una matriz 3 por 3. ¿Descansa a las 10? No. ¿A qué hora? Un momento muchachos. Yo termino ya a las 12, son las 11. Ahorita.
No, hasta las 12. Ah, bueno. Listo. Mira, comprar pasaje. Listo, vale. Entonces, muchachos, acá tenemos, miren acá, esto genera una matriz 3x3 de números aleatorios entre -1 y 1, según la regla. Luego, vamos, entonces acá voy a hacerlo bien comentadito, bien estilo de desarrollo de software. Va, muchachos, no sé si ustedes como experiencia personal, una de las cosas más duras de programar es colocar comentarios o me equivoco. ¿Ustedes qué opinan? Es mejor colocarlos, profe. Sí, sí, yo No, sé. no tanto colocar comentarios, sino más que todo hacer la documentación. Yo creo que Sí, haciendo los la comentarios. documentación, sí. Muchas veces da pereza, muchas veces da pereza. Eso es pereza, la verdad. Pero bueno, no hay problema. Entonces yo voy a hacer esto despacio. Entonces este problema voy a hacerlo lo más comprensivo posible. Entonces posiblemente nos va a quedar partido entre esta clase y la otra. No hay ningún problema, ¿cierto? No, no hay profe, problema. No. Sí. Listo. Entonces, calculamos los pesos de la capa oculta 1, ¿no? Entonces, la capa oculta 1 tiene la característica es que tiene 3 neuronas. Como son 3 entradas, ¿cierto? Tenemos una matriz de 3 por 3, ¿cierto? Cada fila representa una neurona y cada columna representa una entrada. Muy bien. Luego venimos con los pesos de la capa ocultados, ¿cierto? Los pesos de la capa ocultados pues tienen una característica, ¿cierto? Es que la capa ocultados tiene 2 neuronas y tiene y recibe las salidas de 3 neuronas en la capa oculta 1, ¿cierto? Eso es lo que va a pasar. Entonces se nos va a generar una matriz de 2 filas por 3 columnas, ¿cierto? 2 neuronas y 3 entradas. Entonces pesos capa oculta 2 sería esto mismo, 2 por np.rand random.rand ¿de qué? Tenemos 2 neuronas y tenemos 3 salidas. Perdón, sí, tenemos 3 salidas, está muy bien. 3 entradas, pues, y -1. Eso nos garantiza, pues, que la matriz queda entre 0 y 1 los valores. ¿Listo? Muy bien. Luego generamos los pesos de la capa de salida, ¿no? Entonces lo tenemos los pesos de la capa de salida. Entonces tenemos que los pesos de la capa de salida es lo siguiente. Pesos, capa de salida. Entonces tenemos que la salida es una, o sea, tenemos una salida. Entonces sería una neurona de salida, porque vamos a tener un solo dato de salida. Si tendríamos 2, 3, 4, pues los iríamos actualizando. Y tenemos dos entradas que vienen de la capa oculta 2. Entonces sería una matriz de una fila, 2 columnas. Por esa razón. Entonces podemos hacer esto de esta manera. ¿Sí? Sería una neurona de salida y 2 entradas para cada neurona. Bien, entonces, bueno, ya ahí generamos lo que son los pesos, ¿cierto? No hemos hecho nada extraño. Luego, ¿qué viene? Vamos a empezar a calcular los errores, ¿cierto? Vamos a empezar a calcular los errores. Entonces, for y in range, ¿de quién? De 0, entradas.shape evaluado en 0. O sea, necesitamos el número de filas de las entradas. Como cada entrada corresponde a un patrón, ¿cierto? De la que estamos trabajando. Entonces, vamos a tener lo siguiente. For i in trace.shape de 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la entrada actual, sería igual a entradas evaluados en i. El y, que es la salida deseada, sería salidas en i, ¿cierto? Salidas en i. Y tenemos finalmente el valor de salida, T es la deseada y Y es la obtenida. Entonces tenemos que Y es la neurona, ¿cierto? ¿Evaluada en qué? En la entrada, la neurona evaluada que es la entrada. Luego tenemos pesos C1, ¿cierto? Luego pesos C2, luego pesos CS, ¿correcto? ¿Listo? Ahí estamos. Lo que yo voy a hacer, muchachos, pues pesos CS. Como yo desconfío mucho, entonces voy a empezar a imprimir T, Y, ¿cierto? Voy a simplemente que imprima para ver si estamos haciendo las cosas bien. Y en este punto corregir si es totalmente necesario. Entonces,
yo voy a colocar estas entradas, ¿cierto? Estas serían las entradas, ¿cierto? Ve, inventé eso, son tres entradas. Y las salidas, entonces sería, por ejemplo, de esta, np.array, sería, de la primera, pongamos que 1, de la segunda 0, 1, 0, ¿listo? Vamos a suponer que esto es así, ¿listo? Eso, naturalmente, pues ustedes, para probarlas todas, pues, de hecho, probémoslas todas, dejemos la pereza. Entonces, voy a poner acá, pues sencillamente esto es cambiar 0 por 1 el primero. Listo, ya tengo las 8 entradas binarias. Bueno, aquí tengo que cambiar 1 por 0. Vamos a ver, 1 por 0. Creo que ahí las tengo todas. Tengo desde 00, 01, 010, 011, 100, 101, 110 y 111. Entonces tengo 8 salidas. 0, 1, 1, 1. ¿Listo? Entonces aquí tengo las entradas y las salidas, ¿cierto? Que corresponden a esa tabla de verdad. Muy bien. Entonces, bien, ahí ya no he hecho nada extraño. Y lo que voy a hacer en la siguiente celda de código es sencillamente probar hasta donde yo llego. Yo recomiendo mucho probar para backpropagation. Entonces, vamos a hacer un factor de aprendizaje de 0.5. Suele ser 0.5, luego les mostraré pues cómo podemos manejar eso un poco mejor. Factor de aprendizaje de 0.5 y luego meteré otra celda de código donde coloco la salida de esa backpropagation. Backpropagation que recibe las entradas, ¿cierto? Recibe las salidas, recibe, bueno, el error que yo permito, permitamos un error de 0 por ahora, no me interesa. Voy a poner por ahora acá los parámetros, ese es el famoso tuning. Bueno, el error igual a 0 por ahora, luego miraremos cómo lo manejamos. Y el máximo de iteraciones, pongámosle 200, ¿listo? Entonces, salidas, luego de las salidas viene el, uy, yo lo tengo, como no, vamos a ver, prefiero así. Vamos a ver, entradas, salidas, factor de aprendizaje, error, muy bien. Entonces, tengo entradas, salidas, luego viene el factor de aprendizaje, luego viene el error y el máximo de iteraciones, ¿listo? Vamos a echarle candela. Si hay algún error, pues lo corregiremos en este... Bueno, hay un error. Neurona A no está definido, no es neurona A, es neurona. Entonces, vamos acá. Bueno, y ahí nos dio las salidas. Si ustedes pueden observar, estas son las salidas, ¿cierto? Hasta ahora no tenemos nada extraño. Estas son las respectivas salidas que tiene la red neuronal. Podemos luego compararlo pues con las salidas deseadas. Bueno, entonces hasta ahora todo funciona bien, ¿cierto? Probamos con los 8 patrones y esos patrones nos dieron esta salida. Muy bien, entonces, ahora que sí, ¿cierto? Ahora que sí. Sigue pues el cálculo del error, ¿cierto? El cálculo del error, ¿cierto? El cálculo del error viene dado por y menos, la deseada menos la obtenida. Ese es el error que nosotros vamos a calcular, ¿cierto? Ese es el error que nosotros vamos a calcular. Entonces, vale. Entonces estamos con este error. Pero sin embargo, este algoritmo requiere calcularle el error de todo el paso. Entonces vamos a hacer aquí error capa oculta. Perdón, el error de la capa de salida, qué pena. El error de la capa de salida. Entonces, ¿cuál es el error de la capa de salida? El error de la capa de salida sería básicamente sumarle error capa de salida sería más igual, ¿cierto? El error, esto elevado al cuadrado, o sea, t menos y elevado al cuadrado. Sería, creo que doy por tal math. Entonces sería math, ¿cierto? Entonces, math.pow, ¿cierto? De error, 2, ¿sí? Del error cuadrado. Y esto dividido entre 2. Como es el error cuadrático medio, pues podemos sumar los errores a la mitad. Listo. Por ahora, quiero que me imprima ese error total. El error capa salida. Por ahora quiero que me imprima eso. ¿Listo? Muy bien. Bueno, el error de la capa de salida es 1.97. ¿Listo? Eso fue lo que nos dio. Muy bien. Entonces, ese error yo lo quiero empezar a reducir, ¿cierto? Entonces, voy a empezar a actualizar los pesos en la capa oculta de salida. Eso es lo que voy a empezar a hacer. Entonces, vamos a ver qué toca hacer. Entonces, lo que ustedes deben tener presente acá es, bueno, ese es el error de la capa de salida. Entonces vamos a actualizar los errores de la capa de
salida. Entonces vamos a hacer eso por parámetro por parámetro. Entonces, bien. For j in range, ¿cierto? Entonces viene pesos de la capa de salida. Pesos de la capa de salida. Entonces venimos pesos CS. Entonces 0, pesos CS punto shape n, ¿cierto? Perdón, en 0. Si eso nos da el número de neuronas que hay en la salida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer allí, muchachos, es sencillamente aplicar la regla que vimos acá. Si ustedes pueden ver acá, ¿sí? Que sería actualizar los pesos de esta manera que aparece acá. Vamos a coger esto que ustedes, voy a cambiar un momento de pantalla. Esto que ustedes ven acá, vamos a aplicar esta regla, ¿cierto? Vamos a aplicar el peso actual, ¿cierto? Más epsilon, que sería el factor de aprendizaje, por el error, ¿cierto? En ese punto, por la derivada en la entrada neta de la neurona, cosa que hemos de averiguar ahora, por XJ, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, ¿qué pasa acá? Voy a actualizar peso, capa de salida en 0, ¿cierto? Eso es lo que yo voy a hacer, es que peso en J, perdón. Los pesos de la capa de salida en J. Aquí hay algo que me molesta, esperen. Pesos, capa de salida, pesos, capa de salida, pesos, capa de salida, pesos, capa de salida. Listo. Sería pesos de la capa de salida más el factor de aprendizaje, ¿cierto? Hasta ahora, factor de aprendizaje. Entonces, hasta ese punto, bien. Entonces, bien, el error de salida, por error, ¿cierto? Y ahora me dice F' en la entrada neta de la capa oculta. Entonces la entrada neta, muchachos, la entrada neta, ¿cierto? Es una información que viene de acá. Acá nos va a faltar otra cosa por hacer. Entonces vamos a ver cómo lo trabajamos. Entonces, si ustedes están acá, ¿cierto? Si ustedes están en esta red de aquí, vamos a mostrarla. ¿Cuál sería la entrada neta a esta neurona? ¿Cuál sería la entrada neta a esta neurona de aquí? Que ustedes ven, que estoy señalando con el mouse. ¿Cuál sería la entrada neta? Esta última neurona. Esta última neurona de acá. ¿Cuál sería la entrada neta? Ustedes me dirán. ¿Cuál sería Pues sería la sumatoria de todas las salidas de la capa oculta 2 por los pesos, ¿no? Exactamente, sería exactamente. Entonces hay que coger esa información, ¿cierto? Entonces hay una información que necesitamos extraer de la neurona. ¿Qué es lo que está entrando netamente aquí? Y esa información me toca modificarla. O sea, me toca hacer una modificación acá. Únicamente yo no necesito retornar la salida. Yo necesito retornar también lo que son las entradas netas a el caso 1, las entradas netas de la capa salida, la capa oculta 1 y la capa oculta 2. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo siguiente. Entrada neta C1. Entonces, la entrada neta C1, ¿qué sería? Aquí hay un error, ¿no? Si ustedes notan, yo no coloqué la función, ¿no? Aquí hay un error. Porque esto sería sigmoide evaluado aquí. Aquí había un error. Entrada neta C1. Listo. Luego tenemos la entrada neta C2, que sería básicamente esto. Y sería sigmoide de entrada neta C2. Muy bien. Esto es todo lo que necesitamos. Muy bien. Entonces, bueno, y la entrada neta a la capa de salida. Entonces la entrada neta a la capa de salida es esto, ¿cierto? Y sencillamente nosotros lo evaluamos por la sigmoide. Entonces de sigmoide de la entrada neta de CS. Y eso tenemos que devolverlo, porque pues lo necesitamos. Entonces, la entrada neta de la capa de salida, la entrada neta de C2 y la entrada neta de C1. Eso lo necesitamos. ¿Sí? Eso lo necesitamos. Muy bien, entonces vamos a empezar. Entonces aquí estamos. Entonces entrada neta CS, entrada ta. Entonces, eso es algo que nos va a devolver aquí la neurona. Si ustedes ven, la neurona acá nos va a devolver T. La entrada neta ACS, la entrada neta AC1 y la entrada, perdón, CS, C2 y C1. Entrada neta CS, la entrada neta AC2 y la entrada neta a C1, ¿cierto? Eso es lo que nos tiene que devolver allí la red neuronal. Bueno, entonces ya aquí lo tengo. De todos modos, voy a probar que no nada esté mal.
y voy a colocar este print acá y voy a colocar una función de salida que me imprima solamente la primera. Listo, que por ahora me imprima la primera, exit. Y por ahora voy a quitar este por de acá. Muy bien, entonces vamos a ejecutar todo, que no hemos cometido ningún error. Bueno, allí nos dice que el objeto... Creo que este está antes de... Usted colocó las salidas antes de ejecutar la neurona. La salida antes de... ¿Cómo así? O sea, creo que... no, donde está utilizando, en el algoritmo. Sí. Creo que eso se alineaba antes. Ah. O sea, se está ejecutando la neurona, pero no está... Sí, no, todo ya. antes. Yo cometí un error. Realmente vas aquí. Y esto va acá. Sí, tienes razón. Cometí un error aquí. Bueno, entonces vamos a ejecutar esto. Y bueno, aquí nos imprime, miren, las entradas netas. Ya las tengo, ¿sí? Entonces tengo la entrada neta de la primera capa, pues que son 2 neuronas naturalmente. Y bueno, entonces esta primera que ustedes ven aquí es la capa de salida, ¿cierto? Es la entrada neta a la última neurona. Esta es la entrada neta a la segunda capa que tiene 2 neuronas. Miren acá, 2 neuronas. Y esta es la primera capa, pues que son 3 neuronas. Coincidencialmente dio 0. Si yo pues cambio esto, pues esto cambia de valor. Perdón, tengo que darle imprimir a todos. Miren que esto esto da 0 coincidencialmente porque pues esto es 0, ¿no? Tiene sentido. Entonces vamos a hacer nosotros este cambio. Muy bien. Entonces ahora ya tengo eso. Entonces voy a actualizar acá por la derivada, ¿cierto? ¿De quién? Por la derivada de pesos. En este caso sería de la entrada neta CS, ¿cierto? De la entrada neta CS. Ay, por Dios. De la entrada neta CS, voy a hacer esto. De la entrada neta CS, error por la derivada, evaluado en la entrada neta SS, evaluado en J. ¿Por qué en J? Esto va a tener sencillamente va a tener 2. El primero corresponde a la primera neurona, la posición 0, y el segundo corresponde a la segunda neurona. Entonces, entrada neta CS y peso CS van a tener el mismo tamaño, si no, no se podrían multiplicar. Entonces, básicamente voy a hacer eso. Entonces, ahí actualizo los pesos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué sucede con los pesos antes y los pesos después. ¿Listo? Pesos CS. Y miren cómo se actualiza, de acuerdo a la regla. Vamos a imprimirlos antes y vamos a imprimirlos después. Miren acá, bueno, voy a poner aquí un print adicional. Antes, coma, y luego después. ¿Listo? Entonces ya hemos actualizado los pesos de la capa de salida. Miren acá. Antes y después, miren cómo se actualizan. Bueno, el caso del primero, pues, miren que hubo una actualización. En segundo, en el tercero. ¿Sí ven, no? Los pesos de la capa de salida los actualizamos de acuerdo al error. Entonces esta parte ya la hemos trabajado. Muy bien. Entonces, ahora nos toca ver lo que es un poco más complicado de esta parte. Es cómo trabajar las siguientes capas. ¿Cómo propagamos ese error? Entonces estamos en la capa de salida, ¿cierto? Aplicamos esta regla que les mostré por acá. Un momento. Ustedes no estaban viendo... bueno. Aplicamos esta regla que ustedes ven acá, ¿cierto? Del CS, esta regla que ustedes ven acá. Y luego, ¿qué hacemos? Ahora, bueno, dado pues que la función se obtiene, bueno, en el caso de la función lineal, sencillamente, si usáramos una función lineal, sencillamente no colocamos nada. Si en el caso de la función sigmoide, pues hacemos eso, S por 1 menos S, que es la derivada, y lo hablamos en la entrada neta. Bien, ahora la capa oculta, que es una de las cosas más complicadas. De la caracterización de los pesos de la capa oculta depende del error de las capas ocultas siguientes y de salida. El error de la capa oculta, H, se tiene el conjunto de C neuronas, ¿cierto? De la siguiente capa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular ese error de la capa oculta. Entonces, ¿cómo calculamos ese error de la capa oculta? Ustedes toman el error de la capa oculta viene por la derivada de la entrada neta de esa capa oculta, la derivada de la capa oculta, por la sumatoria de los errores por el peso. Entonces vamos por el error por el peso. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Y esto sí requiero explicarlo aquí. Espero pues sea lo mínimo entendible posible. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Yo tengo un error, ¿cierto? Yo tengo un error acá. Eso me da aquí un error dado. No sé cuánto es. Y aquí hay unos pesos. W1, W2, supongamos. ¿Sí o no? ¿Qué voy a hacer? El error de esta capa oculta, el error que se va a ver aquí y el error que se va a ver acá va a ser la derivada de la entrada neta, ¿cierto? De esa neurona. Por ejemplo, pongámosle esto neurona 1 y neurona 2. Entonces, neta 1 por W1 por el error. Eso es lo que nosotros vamos a ver allí. Entonces vamos a propagar ese error hacia atrás. ¿Qué quiere decir? El error es como una señal que va al revés de la neurona, por eso se llama propagación hacia atrás. Entonces vamos a calcular este error para cada una de las neuronas. Tenemos que coger este peso, ¿cierto? Y multiplicarlo por este error. Se confunde con el factor de aprendizaje, por el error. Entonces vamos a coger este error, lo vamos a multiplicar por el peso y vamos a multiplicarlo por la derivada de la entrada neta. Y ese sería el error que se ve en esta capa oculta. ¿Listo? Entonces, voy a calcular eso antes de actualizar cualquier peso. Eso es importante hacerlo antes de actualizar cualquier peso. Muy bien. Entonces, voy a volver acá. Y este es uno de los pasos más pesados. Pero igual, una vez que ya se haga esto, se repite el proceso para el resto. Realmente no es más. Entonces voy a hacer acá, donde yo conozco el error. Entonces, el error, voy a calcular acá los errores. Entonces, el error, este es el error de la capa de salida. Entonces vengo con el error, errores. Entonces, viene capa de salida. Luego viene capa de salida. Entonces, esperen a ver si estoy grabando lo que es. Sí. El error de la capa de salida. Luego viene el error de la capa oculta. Entonces, el error de la capa oculta viene siendo de la siguiente manera. Entonces, para calcular ese error de la capa oculta, debemos tener presente que esta capa oculta acá tiene dos neuronas, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tengo que coger el error el error que se ve en la neurona 1, ¿cierto? Sería igual a, un momento, estoy en clase. Tengo el error acá, ¿cierto? De esta de acá sería este error de salida, el error de la capa de salida, ¿cierto? Por el peso asociado. Entonces, ¿cuáles son los pesos asociados? Entonces, miren acá, aquí se propaga de esta manera, aquí llega y aquí se devuelve también esta neurona, viene de este hacia acá, ¿cierto? Viene de esta manera. Entonces sería sencillamente este peso W1, miren acá, este peso W1 por el error y este sería el peso W2 por el error. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces sería el error de la capa de salida, como les mencioné, por pesos, ¿cierto? Capa de salida en 0, ¿cierto? Por la derivada ¿de quién? Por la derivada de la entrada neta a esa capa, de la entrada neta C2, o sea, de el que va a esa neurona. Recuerden, como son dos neuronas, entonces la capa neta C2 recibe en la primera fila, primera neurona, y segunda fila, segunda neurona. Y lo mismo vamos a hacer acá. Y estos serían los errores de la capa, y este es el error que percibe la neurona 2. Sería por el peso 2, por el peso 1 en este caso, y por la entrada neta de 0. Vamos a ver si esto pues funciona correctamente. Error de N1 y error de N2. Entonces vamos a trabajarlos, vamos a ejecutar todo y voy a darle un exit acá para garantizar pues que esté bien. Muy bien. Entonces, todos. Bueno, hay un error. A ver, en la capa de salida, bueno, index 1, bueno, pesos capa de salida, entrada neta de C2. Entonces voy a mirar algo, voy a imprimir estos dos a ver qué es lo que está saliendo y si hay algún error. Entonces print. Entonces vamos a ver estos señores, entrada neta, entonces los pesos CS, vamos a ver pesos CS y entrada neta C2. Listo.
Igual, no hay mucho que hacer. Vamos a ver. Bueno, entonces me dice que hay un error de índice, pero debe ser antes de esto. Listo, muy bien. Bueno. Bueno, aquí están los errores. Muy bien. Esto. Ok. Es que no es la capa de. Claro. Ay, no es la capa de salida. Vamos a ver, este se devuelve por los pesos de la capa de salida. Vamos a ver, son 2 pesos. Entonces, observemos. Lo que estamos haciendo. Estoy cogiendo los pesos de la capa de salida, ¿cierto? Y estoy cogiendo el error. Y lo estoy. Entonces sería el error. Sería W1 por el error, ya lo tengo. Ya lo tengo. Y tengo el error de W1, ¿cierto? El error de W1, el error se multiplica por W1, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, peso CS de la capa de salida, pues debe tener 2, ¿cierto? Es de tamaño 2. Pero el peso de la capa de salida deben ser 2. Entonces debe ser para el primer. Ya. Como lo mandé como un array bidimensional. Ya. El problema viene es desde aquí. Es un problema de programación. Esto lo que pasa es que esto me devuelve un array bidimensional. Entonces sencillamente acá 2. Y ya, creo que ahí ya, sencillamente 2. Bueno, entonces creo que esto me está ya sé cuál es el problema. Esto me está devolviendo uno de tamaño 2. Muy bien. Entonces aquí está. Pero ¿por qué me sigue molestando acá si yo aquí le di exit? Porque debo ejecutar todo. Vamos a ver. Bueno, entonces no sé por qué sigue eso, pero bueno. Entonces, claro, estos son los pesos que me debe dar. Ya lo tengo bien ahí. Muy bien. Listo. Entonces voy acá y quiero imprimir estos errores. Vamos a ver que me da el mismo error, creo. Qué raro, porque es que yo le digo ejecutar todo y si lo hace o no lo hace. Vamos a ver. Entonces voy a ejecutarlos así, a ver. Puede ser que esté dando problemas con eso. Creo que el kernel se había caído o algo así. Bueno. Listo. Entonces él me está molestando. Vamos a ver de dónde viene este error. Me viene de backpropagation y me viene la actualización de los pesos. Ok, no hay ningún problema. Pesos CS, claro, aquí hay un error. Pesos CS, ¿dónde está? Vamos a ver, pesos CS, necesito que me imprimas, porque pesos CS debe ser un array de tamaño, una fila, 2 columnas. Aquí está, una fila, 2 columnas, muy bien. Voy a ver si aquí puedo parar esto. Ay, qué error tan maluco. Bueno, voy a poner acá. El error es abajo, profe. ¿Sí? El peso sí. El peso CS, Sí. J, igual a peso CS, falta la J, el índice. ¿En dónde? ¿En qué línea? Acá abajo, más abajo en el último for. Ahí. Sí. Sí, señor. Listo. Ahí está. Entonces, Runol. Bueno, allí está molestando. Bueno, los pesos. Vamos a ver. Pesos. Ahí los errores los está calculando. Mire que los errores los está calculando. Entonces el problema no es ahí. El problema viene siendo en pesos cs.shape en 0, ¿cierto? Viene siendo acá. Y me dice que peso cs lo está tomando como una variable escalar. Cuando realmente esto no es una variable escalar. Peso cs debe de ser una array 2×2. Mírenlo, aquí está. Eso está bien ahí. El error lo tengo acá. Vamos a ver si lo puedo corregir por el momento. PCSJ por error por la derivada. Y el error me lo está lanzando como si entrada neta CS fuese una sola. Entrada neta CS. Claro, porque la CS, muchachos, sí. La entrada neta de CS es una escalar. Ya les explico por qué. Ahí ya entendí el error. Porque pues es una sola neurona de salida, ¿no? Entonces pues es una sola entrada. Bueno. Ahí estamos, ¿cierto? Ese era el error.
Entonces, bueno, ya calculé el error, ¿cierto? El error de la capa oculta. Entonces, ahora, ¿qué debo de hacer? Lo que debo de hacer es actualizar los pesos de la... Actualizar. Entonces, debo actualizar los pesos de la capa oculta, ¿cierto? Entonces, los pesos de la capa oculta se van a repetir con la misma regla, ¿cierto? Se van a básicamente a repetir con la misma regla que ustedes ven acá. Entonces, bueno, calculamos y los pesos de la... Bueno, aquí lo que están haciendo creo que es un error. Es un ejemplo que explicaré más despacio en la otra clase. Entonces, en la capa oculta, ¿cierto? Creo que hasta aquí llega. Vamos sencillamente a actualizar los pesos con la misma regla. Tenemos el error, ¿cierto? Entonces, ya con el error podemos hacerlo. Entonces, tenemos el error de la capa de salida. Entonces, tenemos dos errores, la neurona 1 y la neurona 2. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a volver, bueno, esto lo podemos volver un for, pero yo creo que lo haré la siguiente vez. Entonces, los pesos de la capa oculta. Entonces, for j in range 0, pesos, la capa oculta 2, ¿cierto? La capa oculta 2. Vamos a actualizar los pesos de la capa oculta 2, punto shape en 0. Entonces, 2 puntos. Entonces, pesos C2 en J es igual a pesos C2 en J más lo mismo. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Factor de aprendizaje por el error, pero ese no es el error que nosotros vamos a tener, sino el error el error N1 y el error N2. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Miren lo que voy a hacer. El error, ¿cierto? Voy a tomar error capa oculta. Entonces, ese error, ¿cierto? Va a ser sencillamente un array, ¿sí? Y lo que voy a hacer es iterar sobre los pesos de la capa de salida. For j in range de 0, pesos capa sería, nosotros iteramos sobre los pesos de la capa de salida. Profe, está utilizando muchas veces la J en todos los for. Ah, sí, porque como son for separados, no hay ningún problema. O sea, miren. Ah, bueno. Sí, eso sí, eso pues para no meter más variables de las que ya tengo y de por sí ya es pesado esto. Entonces, pesos CSD, entonces voy a poner que el error, entonces voy a poner calcular el error y lo que voy a hacer es sencillamente pegarlos. Entonces, el error sería el error de la capa oculta 2. Entonces, voy a poner sencillamente error capa oculta 2, O2. Capa O2, más bien voy a poner error CO2. Entonces, el error CO2 viene siendo punto append y pego ese error C2, digamos, pongámosle N ahí. Bueno, entonces voy a poner ese error, me va a dar dos errores. El error que ven en la neurona 1 y el error que se ve en la neurona 2 de esa capa. Entonces yo voy a volver esto un array, sencillamente. Es un pequeño truco. Y este array lo voy a volver un numpy array para poderlo trabajar fácilmente. Entonces, nf.array de RC2. Entonces aquí lo vuelvo un numpy array. Aquí lo vuelvo un numpy array. Lo que hice ahí fue volver en un for lo otro. ¿Listo? De todos modos, como yo soy tan desconfiado, entonces voy a darle print aquí. ¿Listo? Para verlo ahora. Muy bien. Entonces, los pesos de la capa oculta 2, CO2. Creo que es C2 o CO2. A ver cómo yo los puse. Ah, C2. Entonces, los pesos C2 por el factor de aprendizaje, por el error, por la derivada de la entrada neta CS. Pero aquí ya no es la entrada neta CS, ¿cierto? Sino que es la entrada neta de la capa oculta 2. Pero como son dos neuronas, aquí sí necesito usar el J para la primera neurona y para la segunda neurona. Teóricamente, esto debería funcionar. Si hay algún error, pues lo arreglamos. Ah, bueno, aquí me faltaron 2 puntos. Faltaron los 2 puntos. Muy bien. Entonces, esto teóricamente debería funcionar. Miren acá. Listo. Ahí ya me calculo los nuevos pesos, ¿cierto? Estos son los errores y me calculo los nuevos pesos. Muy bien. Entonces voy a borrar el print que tengo por acá. Voy a borrar el print. ¿Dónde lo puse? Aquí está. Bueno, entonces muchachos nos toca repetir el mismo proceso para la primera capa oculta. Y ahí ya acabaríamos, ¿sí? Entonces vamos a calcular el error de la capa oculta 2 y vamos a calcular el error de la capa oculta 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, para calcular el error de la capa oculta 1, ¿cierto? ¿Qué nos toca hacer?
Bueno, observen acá la red, ¿cierto? Ya ustedes ya tienen un error por cada neurona. Ustedes tienen un error aquí, ¿cierto? Y un error, voy a ponerle azulito. Ustedes tienen un error aquí, ¿sí? Ustedes tienen un error X acá y un error Y acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo propago? Sencillamente lo mando de esta manera, por los pesos. Entonces sería X por el error de acá, por Y por el error de acá. Y lo mismo acá. Lo haría para acá, con esta, y luego con esta. Y finalmente, para la última neurona. Entonces, ¿cómo nos saldría ese error X y Y? Para la, llamémosla neurona A, neurona B y neurona C. ¿Cómo sería? El error de la neurona A. Entonces sería igual. Supongamos que aquí hay un peso WA, WA1, WA2. ¿Listo? W1, W2. Bueno, ahí se entiende dónde sale. Entonces sería WA1, ¿cierto? Por X. Más, ¿cierto? WA2, WA2 por Y. Lo mismo. El error de la neurona B. WB1, X más WB2 por Y. Y el error de la neurona C sería WC1, X más WC2 por Y. Entonces, cogemos los errores que calculamos aquí. O sea, hay que coger estos errores que ustedes ven aquí y los mandamos hacia atrás. Y ya casi acabamos. Sé que es pesado, igual lo voy a repetir la otra semana porque eso con esto. Entonces vamos a tomar los errores de la capa oculta 2. Y el error de la capa oculta 1, ¿cómo va a ser? Entonces, lo mismo. El error de la capa oculta 1. Error capa oculta 1. Que ya ahí acabaríamos. Entonces, voy a declararlo como un array. Entonces, for j in range 0, ya no es pesos CS, sino pesos de la capa oculta 2. Entonces, pesos de la capa oculta 2, porque nos estamos devolviendo. Entonces, pesos C2. ¿Listo? Los pesos C2. Y ahí calculamos. Entonces, ¿qué toca hacer ahora? Voy a calcular este error, ¿cierto? Error CO1N sería el error de la capa de salida, no sería el error de la capa de salida, sino que sería el error CO1, CO2, perdón. El error de la anterior capa en la posición J, porque tenemos dos neuronas. Recuerden que iteramos es por las neuronas. En este caso, ahí no le faltó el punto shape. El Sí. punto shape. Sí, señor. Sí, justo iba a eso. Gracias. Entonces, error CO2, ¿cierto? Entonces, lo calculamos por pesos C2 en J, ¿cierto? Por la derivada, ¿cierto? De la entrada neta de C1, ¿cierto? Por la entrada neta de C1 en la posición J. Es exactamente lo mismo, ¿cierto? En la posición J. Y de esta manera, muchachos, calculamos el error para este caso, el error de CO1. Es lo mismo, print, error CO1. Entonces vamos a ver acá, si hay algún error, pues bueno, no estamos libres de él. Entonces voy a poner capa oculta 1, ¿listo? Muy bien, coma esto. Vamos a ver si ahí nos da. Si hay error, pues lo actualizamos. Miren, este es el error de la capa oculta de salida. Cada uno por cada neurona, ¿sí? Cada uno por cada neurona, ¿sí? Entonces hemos cogido el error del final y lo hemos propagado hacia atrás. Hagan de cuenta como si el error fuera una entrada y estuviéramos haciéndolo al revés. No sé si lo han visto así, que realmente lo estamos trabajando al revés. ¿Ustedes cómo calculan la salida? A ver, haciendo una pequeña pausa. ¿Ustedes cómo calculan la salida? ¿Cómo calculan la salida? ¿Cómo harían para calcular la salida ante un patrón dado? De acuerdo a lo que hemos visto. O ya están demasiado agotados. Pues a ver, nos estás hablando de cómo sería hacia adelante, ¿cierto? Hacia adelante, sí, lo normal. Bueno, entonces cojo las salidas, cojo las entradas y las multiplico por su peso. Ajá. Y La sumo. eso por el factor de activación, que ahí me da una salida. Exactamente. Luego cojo esa salida por el peso, y esa es la entrada de la capa oculta 2. Y cojo esa salida otra vez por el peso y la multiplico y ya esa me da la salida, última salida. Bueno, por la función de activación ya me da la última salida. Sí. Este algoritmo, ¿cómo trabaja? Y el error es todo lo contrario, el error sería hacia atrás. Hacia atrás. Error por esto, luego se evalúa por la derivada de esto. Como estamos, ya el error se trabaja sobre la derivada. Realmente se trabaja sobre la derivada. Sí.
y luego lo propaga. O sea, hacia adelante es por la función de activación y hacia atrás es por la derivada de la función de activación. Exacto, exactamente. Y así es como trabaja el algoritmo. O sea, realmente es sencillo, sino que la implementación es pesada, muchachos, pero esto es lo más pesado que vamos a tener en el curso, créanme. Tienen mi firma, esto es lo más pesado que vamos a ver. Si no, pues que quiero mostrarles cómo se hace a pie. ¿Listo? Entonces, bien, hasta ahora vamos bien, ¿todo ok? Ya igual faltan 10 minuticos. Sí, profe, bueno, igual hemos visto, por ejemplo, muchos algoritmos, muchas funciones, por Sí. ejemplo, de activación, pero entonces, para un proyecto así real, o sea, uno cuál utiliza en sí, o cuál es el mejor, o uno tiene que probarlos todos y mirar cuál es el que le conviene a uno, o cómo es ahí. Buena pregunta, depende de la naturaleza de los datos. Si los datos usted no tiene idea de cómo se comportan, usted puede hacer unas gráficas de dispersión. Eso lo explicaré en la próxima. Uno puede hacer gráficas de dispersión para mirar cómo se comportan las variables entre sí. Si usted encuentra que hay una separación lineal, use una función lineal, ¿sí? Si usted encuentra que no hay como una relación muy clara, utilice sigmoide. Porque sigmoide permite separar datos que no tengan patrones lineales. Eso es la respuesta que le puedo dar. O sea, hay que analizar un poco los datos. Hay más funciones de activación fuera de las tres que nos has... Sí, claro. nos- De hecho está la logística, que es una tangente, está la función relu, la función relu básicamente es f de x igual a x, pero con x menor que 0 es 0. También está la función escalonus, hay muchas, pero la más común es la sigmoide, por esa característica tan bonita que tiene Ya. de esto. No me preocupen, esto es lo más pesado que vamos a hacer, ¿sí? Tienen mi firma, realmente esto es lo más pesado. Bueno, entonces... bueno, listo. Entonces, listo. Ya aquí he calculado los errores de la capa CO2, ¿no? La capa CO2, yo los imprimí, pues dio bien, dio bien. Entonces, ahora que falta actualizar los pesos de la capa de salida. No se preocupen si lo probamos diverge. Eso es normal. Toca ajustar ese el algoritmo, el ajuste. Los pesos de la capa de salida. Y exactamente lo mismo. Veis que la capa de salida de la capa oculta 2 y de la capa oculta 1. Bueno, capa oculta 2 y de la capa oculta 1. Entonces, for j in range, 0, peso C1, ¿cierto? El punto shape, perdón, en 0. O sea, quiero las filas. Y la regla es la misma. Pesos en CJ, ¿cierto? En pesos en CS es igual a pesos en CS, ¿cierto? En la posición J, qué pena, aquí lo olvidé. Ya de pronto es cuestiones de que es mediodía, pesos J, más el factor de aprendizaje, ¿cierto? Por el error. Aunque aquí cometí un error con el error, válgase la redundancia, que aquí realmente es error CO2, ¿cierto? Es error CO2 evaluado en la posición J. Realmente aquí es J. Porque aquí no lo evaluamos en J es porque es una sola salida. Si fueran dos salidas, entonces ahí sería en J, necesitaríamos un for. Muy bien. Ahora, ya actualizamos acá, ¿cierto? Entonces ahora, factor de aprendizaje por la derivada por la entrada neta de C1, ¿cierto? La entrada neta de C1. Y ahí hemos actualizado los pesos. Y eso sería pesos en... la dañé, ¿cierto? Bueno, esto es error en C2. Ahí sí estoy bien. C2 en J. Muy bien. Ahí no hay que hacer nada más. Ahora, actualizar los pesos de la capa oculta 1. No es CS, sino capa oculta 1. Serían los pesos en la capa oculta 1 por el factor de aprendizaje, por el error en CO1, la capa oculta 1 en J, por la derivada, ¿cierto? En la entrada neta de C1, ¿cierto? En la entrada neta de C1 en la posición J. Listo. Vamos a darle candela si nos da algún error. Bueno, aquí hay un error. Nos está dando, bueno, peso C1 en J, factor de aprendizaje, error C1 en J. Voy a mirar una cosa antes de este error. Peso C1, a ver, coma. Debe ser algún error de apreciación. Vamos a ver. Runtime, que es lo que está mostrando. Bueno, los pesos son estos, los pesos de la capa oculta 1. Pesos, bueno, que hay un error. Necesito es que, bueno, está dando el error acá en CO2. Error CO1 no está definido. Porque no es... Bueno, y debo convertirlo en un array nonfi, ¿verdad? Nonfi.array. Esto es para evitar problemas de datos. Y yo lo puse acá.
Error C1, peso C1, error C1. Vamos a ver. Uy, ojalá de. Bueno, ahí dio un error. Error 001 no está definido. Qué raro. Aquí yo lo puse como error. Ah, ya. Creo que ese era el problema. Una O por una... Bueno, error C1. ¿Dónde está el problema? Ah, en el print. Listo. Entonces, Ronald. Bueno, entonces este de acá viene siendo el error y acá me está dando un array vacío y yo sé por qué es mi culpa. Esto sería error.append, error co1.append, no he colocado la información acá, o sea, no he creado el array. Bueno, entonces ya de aquí ya es otro problema. Bueno, entonces este tiene 3, ¿cierto? Esto es un array que tiene 3 por 2, que es el error de las... Vamos a ver, error CO2. Este es el error de la capa 2. Y el error de la capa 1. El error de la capa 1. Vamos a ver, error C1. ¿Por qué me está dando 3 por 2? Porque debería darme 2 por 3. Vamos a ver. Peso CS, ¿cierto? Peso CS, peso C2. El error de la capa oculta 1. Entonces vendrían los pesos de C2, que son estos de acá, ¿cierto? Quito esto que me está estorbando. Serían estos errores que vienen de aquí, que sería una matriz de 3x2, de 3x3 según esto. Esta es una matriz 3x3. Y debo hacerlo. Ah, ok. Creo que aquí no están... Vamos a ver, voy a darle aquí. Creo que me va a tocar quedar aquí en la cálculo de los errores. Hay una pequeña apreciación que voy a hacer. Y el exit. Listo. Entonces, Runol. Bueno, entonces ya aquí tengo los respectivos errores. No sé por qué no me para allí. Voy a poner exit. ¿Dónde está exit? Aquí. Voy a poner después un brick. O sea, necesito que me rompa. Rómpame eso. Listo. Runol. Bueno, entonces, estos son los pesos. Estos son los errores en C1. ¿Qué significan estos errores? Estos errores deberían de darme, a ver, miro, si son los errores en estas 3 primeras neuronas, debería de darme una 1x3, no 2x3. Ok, no hay ningún problema. Esta señorita me está dando una matriz de esto, entonces aquí hay un problema. Que este señor error aquí me está dando lo siguiente. Bueno, entonces toca revisar. Un brick. Bueno, voy a quitar eso. Entonces, esta sencillamente nos tiene que dar una matriz de... bueno, yo creo que va a quedar acá. Esto nos tiene que dar una matriz de cada uno de los errores que ustedes ven acá, ¿cierto? Nos tiene que dar una matriz de una fila y 3 columnas, donde cada fila corresponde al error de cada neurona. ¿Es claro eso, cierto? No, el error que hay aquí, el error que hay acá y el error que hay acá. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Listo. Sí, entonces hay una pequeña corrección que debo de hacer. Voy a ver si alcanzo en estos 4 minutos, si no, pues la continúo la primera clase. Entonces, aquí cuando yo estoy haciendo el append, esto debería de salir sencillamente un valor, ¿sí? Esto debería salir aquí sencillamente un valor. Entonces, vamos a ver qué está saliendo. Y aquí, como sospechaba, están saliendo 3 valores. Entonces, he planteado mal la multiplicación. Entonces, cuando yo hago error CO2 en J, esto debe ser un valor. Este error CO2 en J, esto debe ser un valor, cosa que debería cumplirse, porque es el error de cada neurona. Miren acá, esto es sencillamente un error, ¿listo? Ahora, en el caso de peso 2 en J, esa es una matriz que tiene 3, vamos a ver, la peso de la capa oculta 2 en J, creo que ahí está el problema. Tiene 3, aquí está el problema, este es de 3. Y esta señorita de acá, de la entrada neta de C1J, es un valor de 1. Claro, nos está dando 1 por 3. Entonces, ya sé qué debo de hacer. Me falta un for. Sí, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cosa aquí que yo he obviado. Y pues que ya resolvería. Miren acá, vuelvo acá. Hay una cosa que yo he obviado allí. Es esta ecuación. Yo debo plantear esta ecuación que ustedes ven acá. ¿Sí? No la he planteado. Yo tengo
yo tengo los errores, yo tengo un array de 2 dimensiones que me representan los errores de este. Me representa este X y este Y. Esto yo lo tengo, ¿sí? Yo tengo este array X y Y, ¿cierto? Y estos señores de acá son los pesos, ¿cierto? Estos pesos es una matriz de 3×3, ¿cierto? W1 hasta W33, ¿cierto? Esto es una matriz de 3×3 porque representa los pesos que están aquí, ¿cierto? Estos pesos que están, estos pesos que están aquí. Esto no es 3×3, qué pena. Esto debe de ser 3×2, obviamente. 3×2, porque pues miren, W1, W2, entonces una matriz de 3×2, ¿sí? Esta es una matriz de 1×1, ¿sí? Y yo necesito que me salga una matriz de ¿qué tamaño? ¿De qué tamaño debe salir la matriz para representar el error de cada neurona? ¿De qué tamaño debería salir la matriz? ¿De qué tamaño Esa debería de XY, qué pena, profe, esa de XY es de 1×2, no es de 1×1. No, esta matriz representan los errores de estas neuronas. Entonces por eso es de tamaño 1×2. Por eso, Por eso, 1×2. está escrito 1×1, es 1×2. Ah, es 1×2, qué pena, sí, es 1×2. Entonces es 1×2, ¿cierto? Y esta matriz de estos pesos, ¿de qué tamaño es? De esta capa, estos pesos de aquí, ¿de qué tamaño es? Tenemos 3 neuronas. 1×2. Son de 2. De 2×3, ¿cierto? Es de 2×3. Sí, señor. 2×3. Entonces, yo necesito que allí la salida sea de, que eso ya lo voy a ajustar a partir de la otra semana. Esta matriz de 2×3, yo necesito que la salida me represente el error de estas. Entonces, esta matriz sería 1 por ¿cuánto? Por 3. ¿Estamos de acuerdo? 1×3. Sí. Entonces, ¿cómo las debo multiplicar? La matriz de 1×2, multiplicarla por una matriz de 2×3. ¿Qué me va a salir? 1×3. ¿Listo? Ya que el for no me está funcionando, regálame un segundito y ya paro. Entonces, estos los errores de la capa de salida. Yo voy a ponerlos de la capa oculta, voy a ponerlos de esta manera. El error de la capa oculta puede verse. ¿Cómo? Miren acá. Vamos a ver los tamaños de estas matrices. Entonces, antes de continuar, vamos a ver los tamaños de estas matrices. Print, error, CO2, la entrada neta de la capa oculta, 1. Esta otra matriz que necesito ver. Y los pesos de CO2, ¿cierto? Los pesos de CO2. Entonces vamos a, y luego miramos acá. Entonces luego vamos a mirar cómo lo vamos a organizar. Entonces, si vamos aquí run, ¿cierto? Ustedes van a ver peso CO2 no está definido, es peso CO2. Entonces, si ustedes les hacen acá, miren acá. Tenemos, esta matriz es 1×2, la primera. Esta matriz es 1×2, CO2, el error, como esperaba. Esta matriz que tiene la entrada neta de C1, pues es sencillamente 1×3, que es lo que esperaba, que es la que viene de atrás. Y esta, muchachos, es 2×3. Entonces la multiplicación que tenemos que hacer es esta por la derivada evaluado en esto. Entonces eso lo vamos a hacer entonces ya a partir de la próxima clase, ¿listo? No sé si tienen dudas, ya casi acabamos de todos modos. Igual yo repetiré el ejercicio con otra arquitectura la otra semana. ¿No tienen alguna pregunta? Dale, gracias, profe. Vale, lamento pues no haber alcanzado, ¿cierto? Pero como les digo, ya casi está acabado. Y esperen una última cosa, qué pena, me olvidé algo muy muy importante. El taller, ¿cierto? El taller que tienen para esta semana no incluye este último tema. Entonces, permítanme, se los presento y ya acabamos. Deep Learning, temas, taller 1, Entonces, miren acá. Entonces, el taller número 1 es bastante sencillo. Pueden hacerlo en grupos de 2 o de 3 personas, o si quieren solos, no pasa nada. Bueno, entonces aquí el taller se los voy a presentar. Es un taller sencillo. Este taller pues puede ser realizado en grupos de hasta 3 personas. Realizar cada punto en un collab aparte, entonces serían 3. Sería pues un collab, o sea, uno por este y uno por este. Muy bien, este taller debe indicar los nombres de los integrantes y la fecha de entrega es domingo 7 de febrero a las 23:59. Si tienen problemas, pues me avisan. Entonces, realizar un perceptrón monocapa para una entrada de 3 con estas funciones. Función mayoría. ¿Ustedes saben cuál es la función mayoría? ¿En binario? ¿O no? No, profe.
La función No, mayoría no. es si hay dos unos, la salida es 1. Y si hay dos ceros, la salida es 0. Como son 3, nunca va a pasar que tengan el mismo número. Si, digamos, si hay dos unos, o sea, como son 3, si hay dos unos, la salida es 1. Y si hay dos ceros, la salida es 0. ¿Listo? Y esta función booleana, x y y o z o negada de x o y. Entonces, ¿ustedes cómo se hacen esa función? Ustedes pueden ir aquí a Wolfram y hacer esta función. Wolfram alfa. Y bueno, me voy a cambiar acá de ventana, ¿cierto? Wolfram alfa. Entonces, momento. Aquí. Entonces, Wolfram alfa. Bueno, entonces, Wolfram alfa, ustedes, por ejemplo, colocan x or y. Entonces, or y or z, por ejemplo. Y acá les arma la tabla de verdad. La tabla de verdad es lo que ustedes deben transcribir. Aquí les arma la tabla de verdad. Entonces, el true es 1 y el false es 0. Y si sencillamente la transcriben. Esta x, y, z es la entrada y este x, o, y, z es la salida. ¿Sí? En este caso, pues lo que ustedes tienen acá, pues sería básicamente lo mismo. ¿Listo? Y bien. Y usada el line para reconocer decodificador binario decimal de 5 bits. En este caso, el decodificador binario decimal es escoger, ¿cierto? Por ejemplo, esto. Les voy a mostrar. Entonces, el codificador binario decimal de 5 bits sería de esta manera. Entonces, momento, cambio acá la pantalla. A ver, ¿dónde la tengo? Oiga, se me perdió el Paint. Aquí lo tengo. Entonces, por ejemplo, 5 bits, ¿no? Entonces tendría 5 entradas. Por ejemplo, 0, voy a ampliarlo. Entonces, por ejemplo, 0, 0, 0, 0. ¿En decimal a qué equivale? A 0, ¿no? Por ejemplo, 0, 0, 100. ¿A qué número equivale en decimal, muchachos? Al 4. Al 4. 4. ¿Cierto? Al 4. ¿Sí? Y así sucesivamente. Bien, entonces la idea es, saldría en total 32. ¿Listo? 32. Eso pues no es muy difícil de hacer. Y acá, entonces, lo que ustedes deben de hacer, ya para terminar esto, el siguiente punto es el decodificador binario de 7 segmentos. Aquí hay pues un enlace que le muestra pues cómo funciona. Tiene 4 entradas y 7 salidas. De ahí cambia un poco la forma de trabajarlo. Usarían Adeline para predecir esto. Entonces utilicen una neurona para cada salida. Sería una neurona para cada salida. Y eso sería pues todo el taller que ustedes tienen que hacer. ¿Listo? No hay tienen preguntas sobre eso. Es básicamente reutilizar los códigos que yo he hecho. Oficios gráficos, grafique la evolución del error. Yo lo hice. Miren acá. O sea, también los tenemos que comentar. Esto que yo No, mostré. sí los vimos. Bueno, ya, listo. Sí, entonces yo les voy a subir estos collabs. Bueno, este último, este backpropagation, este último no, porque pues lo remato. Realmente ya no necesito mucho, simplemente hacer esa operación entre matrices y ya tengo todo completo y ya básicamente es poner a funcionar. Y entonces les subo estos 3 y entonces ahí estaría. No hay tienen preguntas, lamento pues la pasadita de 6 minutos. No tienen preguntas, muchachos. Sobre el taller. No, profe, mientras lo estemos haciendo, yo creo que sí van a aparecer muchas. Ah, bueno. Por el momento no. Bueno, vale. Listo. Bueno, muchachos, lamento por los inconvenientes. Profe, una pregunta. Para lo de la función booleana sería, o sea, toda esa función la paso al Wolfram. Y ahí ya él me indica cuáles son las entradas, o sea, las variables de x, y, z y los resultados al aplicar la función. Sí, correcto. Una cosa, este hacia arriba es i y este hacia abajo es o, en caso pues que no lo reconozcan eso. Y esto es negación. Negación en Wolfram le colocan no entre paréntesis. Igual si tienen problemas con eso, pues me escriben, con mucho gusto les ayudo. ¿Listo? Profe, ¿dónde sacaste la página del punto A que mostraste a una página? La función mayoría entre, ¿era? La saqué de Wolfram. Wolfram alfa. Yo se las coloco acá. Yo les dejo entonces allí en el enunciado como la ayuda. Wolfram alfa. Es esta página. Y allí pueden hacer la ecuación. Sencillamente, miren, esto es O y el de arribita es AND. Y en caso que necesiten negar algo, por ejemplo, AND, NOT, por ejemplo,
Z y X, por ejemplo. Entonces, pues sencillamente colocan el node afuera. Y bueno, él les pinta la tabla. ¿Listo? Pues como para que no tengan que hacerlo. Y cambian los T por 1 y los F por 0. Ah, bueno, por -1 en el caso de... por 1 y por -1, ¿no? En el caso de percent. ¿Listo? Listo, profe. Listo, vale muchachos, bueno, les agradezco mucho la presencia, lamento los inconvenientes técnicos del día de hoy que pues me significaron un pequeño retraso. Yo la verdad quería dejar eso ya terminado, pero bueno, yo comienzo en este y implemento otro para que ustedes miren cómo se hace, luego lo comparamos contra lo de la librería y luego miraremos procesamiento de datos, ¿listo? Entonces, bueno, miraremos una versión del algoritmo y luego procesamiento de datos. ¿Listo muchachos? Profe, una pregunta, para comunicarnos contigo vía correo, vía WhatsApp, vía Telegram, ¿cómo nos...? Correo, yo mantengo muy pendiente el correo. Vale, listo. Listo muchachones, entonces quedamos Listo, así. profe. Dígame. Gracias. Bueno, No, ustedes, gracias. muchachos. A ustedes muchas gracias. Lamento pues de nuevo, no me gusta que las clases queden así muchas, pero pues hoy se me escapó un poco por los inconvenientes técnicos. Entonces, pues bueno, muchachos, les agradezco mucho su presencia, espero haya sido de su agrado. Yo sé que esto es pesado, pero es lo más pesado que les prometo. Ya lo otro va a ser un poco más sencillo de manejar. Lo más pesado. Listo. Y sí, estuvo pesado. Entonces, no se preocupen, esto es lo más pesado. Ya cuando repita el ejercicio, yo sé que va a quedar mejor entendido. Para que ustedes la implementen. Listo, muchachos, entonces quedamos así. Y nos vemos entonces el próximo viernes. Que pasen una feliz semana. Listo, vale, muchas gracias. Ustedes.